¿Está usted exhausto por la guerra, la falta de sueño, la precariedad laboral o el estrés permanente? Sí, señor. Nada, lo que le falta es hombría en la sangre. ¿Qué te pasa, María? Esto podría sonar a comercial trasnochado de suplementos para hombres de los treinta y tantos, de los 40, pero en realidad es el resumen más honesto de lo que el Pentágono acaba de anunciar hace unos días. Desde ahora van a medir año por año la testosterona de sus soldados mayores de 30 años y a quienes tengan niveles muy bajos les van a ofrecer terapia de reemplazo hormonal. De entrada, parece una noticia médica común y corriente. La deficiencia de testosterona existe, puede afectar la salud y cuando está bien diagnosticada debe tratarse, tiene que tratarse. Pero el secretario de Defensa no presentó este programa hablando ni de endocrinología ni de medicina, sino que él lo llamó, palabras textuales, pero lo voy a decir en español, un departamento de guerra con testosterona alta. Entonces, no estamos hablando de un asunto médico, sino de una doctrina militar. Tratar una enfermedad y convertir una hormona en doctrina militar son dos cosas bien distintas, aunque el anuncio los mezcle con naturalidad. Porque la testosterona no aparece aquí solamente como una sustancia del organismo, sino como un sinónimo de fuerza, productividad, resistencia y superioridad masculina. Como si un examen de sangre pudiera de alguna manera determinar qué tan hombre es un hombre, o como si defender un país necesitara más que inteligencia o cooperación, unos testículos trabajando horas extras. El asunto se pone un poquito más raro si recordamos que el mismo Pentágono suspendió hace algún tiempo los tratamientos hormonales para soldados trans y declaró que la disforia de género es completamente incompatible con el servicio militar. Es decir, el problema no son las hormonas como tal, las hormonas son aceptables cuando acercan un cuerpo masculino a un ideal de virilidad, pero se vuelven de alguna manera una amenaza cuando le permiten a una persona trans alejarse del sexo y el género que el Estado le asignó al nacer. Tenemos entonces la misma tecnología médica, pero puede llamarse tratamiento, optimización o degeneración según el cuerpo que la reciba en el momento en que la reciba. Queda claro entonces que no estamos hablando de medicina, sino del cuerpo como un asunto político. En palabras de Foucault, estaríamos hablando de biopolítica. Foucault explicaba que el poder moderno no solamente prohíbe, castiga o encierra, sino que también mide, clasifica y diagnostica. Decide cuál es el cuerpo normal y luego interviene sobre quién se aparta de esa normalidad. Foucault escribió mucho antes de que el poder pudiera estar representado por una jeringa o una fórmula médica, pero en nuestros días quien ha llevado esa intuición un paso más allá es Paul Preciado, uno de mis filósofos pues, más queridos. Para él, ya no vivimos únicamente bajo la biopolítica, sino que vivimos en una especie de régimen fármaco-pornográfico. Él nos habla de un mundo en donde el poder no solamente administra los cuerpos, sino que circula dentro de ellos en forma de hormonas, psicofármacos, anticonceptivos, esteroides y toda clase de moléculas. Ya no nos basta con clasificar los cuerpos, ahora existen instituciones capaces de editarlos molécula a molécula. En el ejército esto pues es muy evidente, cada cuerpo se pesa, se examina, se entrena y se convierte en una capacidad útil, pero ahora la disciplina ya no se detiene pues en el tema de las flexiones, la dieta o el porcentaje de grasa. Ahora ya se entra en la sangre, se entra en ver la concentración de cada hormona en la sangre. El soldado ideal entonces, para la contemporaneidad, ya no solamente debe obedecer, correr y disparar, sino que también debe tener un nivel hormonal correcto. Se podría pues alegar que esto es simplemente una prevención médica, pero el problema es que la medicina no recomienda diagnosticar un hipogonadismo con solamente un examen, sino que pide una serie de síntomas a lo largo del tiempo, mediciones repetidas y una investigación real de las causas, porque la testosterona baja también puede deberse al estrés, la falta de sueño, la obesidad, alguna enfermedad o simplemente a las condiciones de vida de quien tiene baja la testosterona. Lo triste es que para nuestra sociedad occidental resulta mucho más fácil recetar una hormona que preguntarse qué clase de institución está agotando a sus soldados. La testosterona entonces convierte un problema estructural en una insuficiencia individual y eso es precisamente lo que hacen las formas más sofisticadas de poder. Logran que el individuo crea que el problema está dentro de su cuerpo y no en la institución que lo produce. Mientras tanto, del otro lado de la acera hay enfermedades como la endometriosis que afectan a cerca de una de cada 10 mujeres en edad reproductiva
que puede causar dolor incapacitante, infertilidad, lesiones en distintos órganos, y muchas pacientes esperan incluso años para poder recibir un diagnóstico, no porque su dolor sea pequeño, sino porque durante siglos el dolor de las mujeres fue considerado normal, exagerado o simplemente inevitable. Entonces, llegamos a la triste realidad. Cuando un hombre pierde energía, la institución se preocupa por recuperarlo, pero cuando una mujer se dobla de dolor, la institución pregunta si es que acaso ya no estará exagerando. A un cuerpo se le optimiza para que vuelva cuanto antes a la producción, pero al otro se le exige que demuestre primero que su sufrimiento existe, que su sufrimiento es real. Entonces podríamos decir que ningún programa médico es completamente inocente cuando llega acompañado de una idea sobre qué cuerpo es fuerte, cuál es normal y cuál merece ser corregido. Además, el problema podría no ser solamente la testosterona. Hoy el biomarcador es una hormona, mañana podría ser el cortisol, después la dopamina, después un perfil genético. El problema como tal nunca ha sido una molécula en particular, el problema aparece cuando una institución comienza a decidir cuál debe ser la composición química del ciudadano ideal. El Pentágono entonces no está tratando de recuperar la masculinidad, como ellos dicen, sino está ayudando a construir una ficción muy peligrosa, y es que la virilidad puede medirse, que el rendimiento, especialmente el rendimiento militar, tiene sexo y que un ejército será mucho mejor cuanto más se parezca a la fantasía hormonal de quienes lo gobiernan. Empezamos entonces preguntándonos si a estos soldados les faltaba testosterona. Quizá la pregunta correcta sea más bien a quién le interesa que la masculinidad se convierta en una métrica. Sea cual sea la respuesta, ya la estamos fabricando en el presente miligramo a miligramo y también dentro de nuestros ejércitos.